¿Me dices, por favor? Bueno, buenas tardes con todos y todas. Le damos la bienvenida a este conversatorio virtual en el marco del Día Internacional de la Diversidad. Este día se conmemora el 22 de mayo y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Biodiversidad, Pratet, a través de su proyecto Sabiduría de los Mayores, ha convocado a una serie de expertos para conversar sobre la diversidad y el aporte de los adultos mayores en la crianza de la diversidad biocultural. Un poco para conversar y presentar este tema, podemos decir que el Perú es reconocido como uno de los centros de origen y diversidad de plantas cultivadas. Además, es considerado como uno de los países con mayor diversidad a nivel mundial. Paradójicamente, también es uno de los países a nivel de Sudamérica que registra altos índices de inseguridad alimentaria, donde los principales afectados son los niños, mujeres y adultos mayores. Y este desafío de la inseguridad alimentaria y sus consecuencias en la población, que nos impide lograr un bienestar de vida, nos insta a buscar alternativas de solución, explorando las fortalezas al interior de las propias comunidades, en particular la que se sustentan en las prácticas y saberes ancestrales de las abuelas y abuelos para la crianza de la diversidad. En ese sentido, y para compensarnos un poco y contarnos de la importancia de la crianza de la diversidad y los desafíos y el rol de los adultos mayores, nos acompaña Grimaldo Rengifo, que es un educador, escritor, consultor e investigador peruano en educación intercultural y comunitaria, comprometido con impulsar la biodiversidad y la afirmación de las culturas originarias, guardianas de saberes milenarios de crianza de cultivos. Es uno de los fundadores del proyecto andino de tecnologías campesinas Pratec, junto a Eduardo Grillo Fernández, François Grelou y Marcela Velázquez. Fue miembro del Consejo Nacional de Educación en el periodo 2020 al 2023 del Ministerio de Educación. Te damos la bienvenida, Grimaldo. Adelante. Tu micrófono está apagado, disculpa. Gracias, Nieves, por esta introducción. Agradezco la invitación y al mismo tiempo, esta bienvenida es para los abuelos y abuelas que en el Perú viven en las más de 6.000 comunidades andino-amazónicas y las casi 2.000 comunidades que están en nuestra querida Amazonía. Amén de los abuelos y abuelas que están también en la costa y en las chacras y que con justicia se les ha considerado desde las diversas convenciones sobre diversidad biológica que ha habido en el planeta como los guardianes de la biodiversidad. Esto es muy importante, creo, porque hay la tendencia a decir que somos uno de los países, siendo uno de los países más ricos y centros de origen de cultura y agricultura en el mundo, como lo manifestara Nieves, aparece esta diversidad muchas veces en la mesa, en las fotografías, en nuestras múltiples difusiones, pero lo que no siempre aparecen son los criadores de esta gran biodiversidad, que son en general las familias y comuneras que existen en los Andes y en la Amazonía y en la costa rural del Perú, cuyo saber muchas veces este, está invisibilizado. Cuando hablamos sobre biodiversidad, muchas veces pasa por desapercibido la cultura de la biodiversidad. Por eso es que en los últimos años se ha convenido
en integrar las palabras biodiversidad y cultura por el concepto de bioculturalidad, porque es muy difícil entender lo que hacen los criadores en los Andes y en la Amazonía peruanas sin vincular la papa con la cultura de la papa, sin vincular la llama con la cultura de la llama. Este binomio es inseparable y la palabra biocultural hace justicia a quienes son sus guardianes, a quienes lo conservan y lo crían de cotidiano. Ahora, dentro de las familias comuneras, obviamente quienes por su pericia, por el tiempo que están dedicados a la crianza, especial mención tienen los abuelos y abuelas, en general los adultos mayores. Eso creo que estas personas son los que expresan con mayor profundidad la riqueza biocultural que caracteriza al suelo peruano, ¿no? Pero es muy importante entender, como se ha manifestado muchas veces, no solo la diversidad en la época en que Antonio Brac nos ilustraba, que hay alrededor de 172 plantas cultivadas en los Andes y Amazonía que han sido domesticadas y criadas en estas tierras. En general, nosotros aludimos a las 4.000 variedades de papa, a las más de 2.000 variedades de quinoas, a los cientos de variedades de camotes, a los cientos de variedades de yuca, entre otros, que son expresión de esta crianza de la biodiversidad. Pero tengo que decir que esta crianza no solamente son prácticas que vinculan el humano con la tierra, sino que también expresan una relación de diálogo entre el humano con la naturaleza, ¿no? Es para sembrar, para preparar el terreno, para cosechar. Las familias y en particular los adultos mayores, lo que una de las cosas más lindas que uno observa es esta relación con la naturaleza, relación con los astros, relación con la floración de las plantas, la relación con las manifestaciones de los animales, la relación que tienen con el agua, la relación que tienen con el bosque es a través de esta conversación, de este diálogo con la naturaleza, que se deciden las actividades. Entonces, una de las características de esta crianza, de estos guardianes de la biodiversidad, es el diálogo permanente que establecen con la naturaleza y que expresa, más allá de una relación del humano con la naturaleza, expresan una relación en la cual la vida está en el centro. Entonces, más que una actitud antropocéntrica en la cual el hombre es el que decide cuándo y cómo hacer las cosas, es más bien una actitud biocéntrica. De ahí que el biocentrismo sea una característica típica porque todo se hace en minga, no solamente entre humanos, sino en minga o en minca con la naturaleza. Entonces, una característica de esta relación del humano para crear biodiversidad o la diversidad biocultural es esta primera conversación o diálogo con la naturaleza. Pero también es muy importante observar esta ética. Muchas veces los humanos y humanas en determinados momentos no entran a la chacra, ¿no? Y cuando lo entran han de tener especiales cuidados para sembrar, ¿no? Muchas veces ellos se abstienen de ciertas comidas o de ciertas relaciones humanas porque consideran que en ese momento no es la más adecuada para cultivar la tierra, para entrar en una relación con las plantas. Entonces hay una suerte de ética en la relación entre los ciclos de la naturaleza y los ciclos del humano. Estos ciclos tienen que coincidir entre el ciclo del humano con el ciclo de la naturaleza para que la naturaleza, tanto como los humanos, florezcan y pueda cosecharse. Pero también es muy importante, aparte de este diálogo, esta ética con la naturaleza, es muy importante entender que el humano no se siente poseedor de la naturaleza,
sino se siente su acompañante, su criador. Él, a la naturaleza, como se dice, no le pertenece, sino él pertenece a la naturaleza. Y uno encuentra en este sentido expresiones muy claros. El humano cuando va a acceder a la madre tierra para sembrar, le pide permiso a la madre tierra, porque es la madre tierra la criadora, la cuidadora de la vida. Entonces, él tiene que pedir permiso y esto se expresa en los rituales que uno ve a lo largo y ancho de los Andes y de la Amazonía y también de la costa. Entonces, es muy importante, hablo estas tres expresiones como relaciones que existen entre el humano y la naturaleza. Las señas, por un lado, los diálogos con la naturaleza, los secretos, que son las relaciones de ética entre el humano, entre los ciclos del humano y los ciclos de la naturaleza, que tienen que coincidir para cosechar, y el humano sentirse parte de la tierra y no la tierra pertenecer al humano. Estos son tres características fundamentales de esta crianza. Pero también es muy importante entender que este legado que nosotros tenemos, a pesar de la colonización, de que ha sido presa las comunidades andinas y amazónicas hasta la actualidad, que ha tenido diversas modalidades en las cuales se expresa esta colonialidad. Sin embargo, somos, a pesar de ello, una de las culturas criadoras más importantes del planeta. Y esto solo es posible por dos cosas, diría yo, entre otras. La primera es porque no se ha abandonado la pedagogía de la tierra, expresada en la relación, en la vinculación de aprendizaje que existe entre los adultos mayores y los niños, lo que se le llama el aprendizaje intergeneracional. Los niños y niños están desde temprano y viviendo la vida agrícola y la vida campesina junto con sus familias y en particular con los abuelos. Hay una relación muy especial en esta relación entre el aprendiz y el sabio experto. Esta relación de transmisión intergeneracional hace que hasta ahora tengamos esta potente biodiversidad, pero también la otra, creo yo, cuestión que me parece sumamente importante y que está en la base de esta crianza de la diversidad es que cuando un saber se muestra, usualmente, dado la diversidad ecológica que existe en nuestro país, es muy difícil reproducir un canon. Entonces, en general, el abuelo, o cuando en general las familias muestran su saber, el que aprende ese saber no repite, sino lo recrea porque le adapta a sus propias condiciones. Esto hace de que no tenga en los Andes imposible tender a la homogeneidad. Tenemos que tender a la heterogeneidad. Esto hace que, por ejemplo, tengamos maíces que crecen desde el nivel del mar hasta los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, no podemos repetir un solo canon. En este sentido, la vida sabia de los adultos mayores tiende a recrear la vida antes que repetir un canon que no le haría bien a esta gran biodiversidad o agrobiodiversidad y en general que tenemos en el país. Estas cuestiones creo también hacen parte, esta transmisión intergeneracional hace parte de lo que se ha venido a denominar pedagogías de la tierra y que los adultos mayores lo expresan de manera elocuente y muy visible hoy en día, tanto en las comunidades andinas como amazónicas, como lo vamos a ver hoy día. Finalmente, tengo que decir que obviamente este saber no pasa por su mejor momento. Hay pestes y enfermedades que lo están afectando, ¿sí? Y que hacen que en muchas ocasiones se pierda esta biodiversidad por efectos no solamente de factores climáticos como el calentamiento global, sino también por factores económicos y sociales, porque se está privilegiando a nivel global la monocultura. Entonces, de algún modo, creo yo que a celebrar este día
como el Día de la Biodiversidad, es celebrar también a quienes hacen posible que a pesar de los embates del monocultivo, la monocrianza y la crisis planetaria en general que vivimos de todo orden, tengamos a los abuelos y a las abuelas como bastiones y crianzas de la vida en un momento tan crucial en el planeta. Muchas gracias por esta posibilidad de conversar con ustedes. Muchas gracias, Grimaldo. Realmente muy interesante todo lo que nos compartes y la importancia de los sabios y sabias de las comunidades como los bastiones que han conservado y gracias a ellos es que todavía tenemos esta riqueza de la biodiversidad cultural en nuestro país y son los bastiones de la riqueza del mundo. Un poco para mostrarnos el trabajo de estos adultos mayores, de estos sabios y sabias, el equipo ha preparado un pequeño video que ahí lo van a poner. Adelante con el videíto. Ahí va. Pues cuando éramos niños, mis mamás, mis padres no conocían ni una pastilla. Comían todo sano, no conocían abonos químicos, ni pesticidas, ni insecticidas, nada. Entonces ellos sembraban solamente con abono natural, con abonos de animales. Antes nuestros abuelitos no se enfermaban así nomás. Eran sanas y fuertes, porque comían sana comida. Y ahora nosotros comemos puro venenado. Cualquier comida comían, pero ellos de la chácara. Ahora nosotros comemos de la tienda. Arroz, azúcar, fideos, esas cosas. Pero antes no comían ni azúcar, ni arroz, ni fideos. Era muy escaso. Algunos ya no quieren cultivar ni un pedazo de arroz, todo es con veneno, veneno, veneno. Y por eso la mayoría no cosechan mejor porque no hacen caso. Ellos es lo que nos perjudican, este veneno es lo que nos perjudica. Antes, cuando no hemos trabajado así con herbicidas, se cosechaba cantidad de frijol, pero hoy en día no se puede. ¿Por qué se enferma la gente ahora? Por ya muchos químicos, mucho. Y antes nosotros estábamos comiendo comidas también ya de todos. Hace medicina nomás, como ya no hay productos, ya no nada, porque antes mis abuelos, mis abuelitos, ellos comían comidas sanas y también ahí por eso hasta el momento algunos están tranquilos, pero cambio de nosotros estamos, un muchacha joven todavía, joven nomás estamos enfermando. Frente a estos desafíos que nos impiden lograr un bienestar de vida, buscamos propuestas desde las fortalezas de las propias comunidades, en particular las que se sustentan en las prácticas y saberes ancestrales de los abuelos y abuelas para la crianza de la diversidad. Adultos mayores sabemos muchas cosas que nos quedan dentro de nosotros y no lo compartimos. Y Arenas Esteras trata de sacarnos dentro de nosotros, trata de sacarlo, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué pasó en la vida de otra persona? Entonces tratamos de que es muy importante, de cada lugar, de cada sitio. Y esa experiencia muy bueno rescatar porque quizás la juventud nos ponga más empeñosos en rescatar tantos problemas que hay en adulto mayor. Ahora yo les estoy enseñando a mis nietitas así para que ellos, mejor dicho, de las abuelas, ellos también para que aprendan. Así como nosotros, que siembren ellos también algún día. Yo les digo a mis nietitas, ya son grandecitas, desde los 6 años, hijita, ya se está aprendiendo a sembrar, ya nos enseña nuestra mamita, hijita. Eso se crece ya, señorita, cuando usted ya se sabe sembrar de todo. Como las abuelas ya se sabe sembrar de nuestro acuerdo, ya hijita. Así
Así les digo yo, ñañita. Pero ahorita yo estoy recuperando de estos, como yo soy, como también soy de rezador de susto. Soy de ahí, preparamos ambos con mi señora, ahora ¿cómo se llama? De hierba nomás preparamos las medicinas, a todo. Todo hierve. En mi huerto nosotros tenemos diferentes medicinas y de ahí nosotros agarramos. Surgen así experiencias comunitarias que promueven la crianza de la diversidad biológica y cultural, desde el conocimiento vivo de las personas adultas mayores, quienes con sus saberes heredados permiten recrear prácticas bioculturales como las micunas o encuentros para compartir la diversidad de comidas, así como los encuentros comunitarios de transmisión de saberes en medicina tradicional, los espacios de intercambio de semillas y los huertos comunitarios y escolares. Todo ello hace posible el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. En el Perú, que cuenta con más de 4 millones de personas adultas mayores, urge repensar la vejez, desde un enfoque que reivindique su rol activo como criadores de vida y portadores de una sabiduría profundamente conectada con la crianza de la diversidad, que hoy resulta indispensable para responder a la crisis climática, ecológica y de valores. Muchas gracias por el video. No sé si algo te gustaría comentar, Grimaldo, del video que acabamos de ver. Sí, antes de darle paso a mis colegas, yo lo que quisiera resaltar es la fuerza que nos vienen de los abuelos y de las abuelas para seguir criando la vida, a pesar de las circunstancias. Yo creo que ellas nos muestran un camino, el camino de los mayores, que han sido siempre, a pesar, como digo, de las pestes y las enfermedades, la invasión y la colonización, continuar creando la vida. En ese sentido, lo que hemos escuchado en realidad son testimonios de aliento y perseverancia para seguir incorporando con la misión de que lo importante es incluir la vida y no excluir, digerir la oposición en la crianza y hacerlo todo en familia. Esos serían mis comentarios respecto a este video. Muchas gracias, Muchas Nieves. gracias, Grimaldo, por tus lindas palabras de cierre en esta parte, después de ver a estos abuelos y abuelas de las comunidades compartiendo su saber y su entender de la diversidad en la que viven y lo que tienen y lo que está pasando ahora en cada una de sus comunidades. Y para seguir escuchando y conversando sobre los desafíos que se presentan en las comunidades, en el marco del proyecto Sabiduría de los Mayores, nos acompaña ahora Karina Costilla. Ella es una reconocida especialista en educación intercultural, biodiversidad y pedagogía comunitaria, con más de 20 años de experiencia liderando iniciativas que integran la sabiduría ancestral en prácticas educativas. Como directora ejecutiva de la Asociación Urpichayay, promueve proyectos que fortalecen la sostenibilidad y preservan la diversidad cultural en comunidades rurales de Ancash. Su enfoque educativo ha logrado combinar los conocimientos locales con currículos oficiales, beneficiando a estudiantes, docentes y familias de comunidades rurales. Adelante, Karina, bienvenida. Muchas gracias, Nieves y Grimaldo. Para mí es un honor estar compartiendo este espacio, sobre todo para reflexionar sobre la contribución de los adultos mayores con respecto a la conservación de la biodiversidad. No sé si me pueden permitir el acceso para poder compartir fotos, sobre todo desde Ancash. Muchas gracias. Adelante, Karina. Gracias. Bien, se aprecia, ¿verdad?
Bien. Em, Quien habla está desarrollando, impulsando y desarrollando junto con el PRATEC desde Ancash la sabiduría mayor para el buen vivir y sobre todo la contribución de los adultos mayores para la crianza de la diversidad biocultural, ¿no? Nosotros estamos convencidos que en los saberes de los sabios y de las sabias se teje la memoria viva de la tierra y sobre todo esto es una esperanza para el futuro, para crear un futuro diverso y saludable. Aquí en Ancash tenemos una gran biodiversidad, realmente la población se dedica a la agricultura, hay saberes de crianza, de conservación de la biodiversidad, pero tenemos que también ser realistas y ver la otra cara de la moneda y que es la sustitución de cultivos de la agricultura familiar, sobre todo cultivos de papa, maíz, por aquellos que son comerciales y que poco a poco están generando, ampliándose más y con ello poniendo en riesgo la diversidad. Es ahí donde nosotros motivamos sobre todo para que recoger esta sabiduría del adulto mayor y poder contribuir para que se siga sosteniendo la diversidad biocultural. Como bien lo dijo Grimaldo hace un momento, toda diversidad va acompañada de los saberes y estos saberes, quienes los portan son los adultos mayores, sabias y sabios. Y lo interesante de esta sabiduría es no solo para conservar la biodiversidad de las semillas, sino para sintonizarse con los ritmos naturales. Con ello, hay actividades que que están vinculadas a la siembra, a la cosecha y a las estaciones del año, y justamente en esta vinculación es donde empiezan a desarrollarse la sabiduría. En las fotos ustedes pueden observar las chakras diversas y cómo los sabios, en este caso el sabio don Aurelio, enseña a los niños y a las jóvenes que la Pachamama tiene vida, que hay que sembrar en mezcla, que la naturaleza puede conversar con uno y hay un sinnúmero de saberes que nosotros pasaríamos días conversando sobre ello. Sin embargo, últimamente los adultos mayores están siendo invisibilizados. Y si nosotros seguimos invisibilizando a los adultos mayores, pues esta biodiversidad va a tener un riesgo, ¿no? Vamos a tener desafíos más adelante, pues se corre el riesgo de la pérdida de la biodiversidad, la inseguridad alimentaria y más aún que estamos con este contexto del cambio climático. Por eso es imprescindible darle la voz nuevamente a los adultos mayores para que se transmita intergeneracionalmente estos saberes, tanto sabias como sabios, toda esta sabiduría que tienen en su corazón, en su hacer, en su sentir, pueda ser transmitida y darles ese espacio para hacerlo, no solamente en la chakra, sino en en todos los espacios donde ellas desarrollan su aprendizaje. A esto le llamamos dentro del proyecto Compratec Centros de Aprendizaje Mutuo, ¿no? Que para mí es un espacio de reconstrucción comunitaria, puesto que se empieza a conversar sabios, sabias, jóvenes y docentes interesados en replicar y conservar toda esta sabiduría. Estos espacios es donde se encuentra la escuela con la comunidad, con el adulto mayor, los jóvenes, y se empieza a articular y a tejer y con ello compartir saberes, revalorar prácticas que ya están siendo olvidadas, como por ejemplo tejido de canastas, elaboración de cucharas y sobre todo también lo que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, en este caso
plantas medicinales, para poder ser autónomos en nuestras propias salud, en curar y en mantener nuestra salud, nuestros alimentos y con ello criar la biodiversidad. Esto es como una respuesta local frente a todos estos desafíos que acabo de mencionar, ¿no? En realidad, a veces sentimos el cambio climático muy lejos y decimos, ¿qué hacemos? Pues a nivel local hay respuestas, ¿no? Como volver a escuchar al Yacha y no solamente visitar al Yacha en sus propias chacras, en sus propios espacios pedagógicos, que en realidad la educación comunitaria, a esto le llamamos educación comunitaria, donde el sabio y la sabia enseña en su propio espacio, en su propio idioma, desde su propia forma de enseñar, y los jóvenes y los niños van aprendiendo y también los docentes, ¿no? Lo importante de todo esto es que las nuevas generaciones reciben esta sabiduría y se pueden llevar al aula y a otros espacios en la cual se elabora bibliografía, porque como ustedes saben, el idioma quechua es oral y entonces podríamos armar como bibliotecas comunales y también cartillas de saberes que pueden ser después transmitidos de generación en generación. Elaboración de calendarios, que es como un mapa y un diagnóstico comunal de toda la sabiduría de los adultos mayores. En realidad, lo que nosotros queremos es que hay una pedagogía que es desde el aprender haciendo, y cómo esta sabiduría de los adultos mayores tienen que ser transmitidas con sus propias maneras de enseñar, y así puedan vivenciar, todos podamos vivenciar este aprendizaje de los saberes locales. Es importante también que con este diagnóstico podamos identificar qué iniciativas podemos nosotros fomentar en las comunidades para ir como remediando o ayudando a mejorar algunos desafíos. Y en este caso, en una comunidad, una de las iniciativas que se han puesto los jóvenes, los docentes, los comuneros, es recuperar la biodiversidad del maíz, ¿no? Y cómo de esta manera va respondiendo a la seguridad alimentaria y la construcción y la conservación de la biodiversidad. Estos proyectos bioculturales que se pueden desarrollar no solamente en el campo, sino también con los jóvenes, sino también en las escuelas, ¿no? Se empieza a como entretejer los diferentes actores, ¿no? De una comunidad para lograr la biodiversidad. Otra iniciativa es aquella vinculada a la papa nativa. Este es un joven que está haciendo una investigación, aprendiendo de su abuelo sobre la biodiversidad de papas nativas que hay y que él ya nunca había prestado atención. Y qué mejor que escuchemos la voz del propio sabio. Papa chuquisil. Ya papi, tienen güero negro. Une papa que mururan papa nativa, purico papa que. Podemos ver que era para nosotros importante que también en esta exposición esté la voz del sabio, ¿no? Transmitiendo sus saberes y sobre todo la crianza de la biodiversidad. Entonces, con esto quiero cerrar motivando a las demás personas que nos están escuchando a mirar a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, en todos los espacios donde vivamos, para poder seguir construyendo esta educación comunitaria, esta pedagogía ancestral y que nos ha permitido hasta ahora la conservación de la biodiversidad, la autonomía, una vida saludable y que pueda ser respuesta para los desafíos globales que ahora tenemos. Gracias, Nieves. Muchísimas gracias, Karina. Cabe mencionar que el marco de todas las actividades tan bonitas que Karina nos ha mencionado se realizan en el marco del proyecto Sabiduría de los Mayores. El proyecto está implementándose en 4 regiones: en Lima, por Arena y Esteras;
en Ancash por Pichayay, y en San Martín y Loreto en la comunidad de Balsapuerto y en San Martín en El Dorado por Huamanguasi. Hoy nos están acompañando estas tres organizaciones para contarnos estas vivencias y estas experiencias desde el saber de los adultos mayores en las comunidades y este transmitir tan interesante en comunidad de los saberes para conservarlos y para volverlos a poner en valor. Para continuar contándonos desde las experiencias de los adultos mayores en el marco del proyecto, y ahí le damos las gracias a Karina, y ahora le vamos a dar la bienvenida a Ana Sofía. Ana Sofía Pinedo es educadora comunitaria, actriz y gestora cultural, fundadora de la Asociación Arena y Esteras de Villa El Salvador. Impulsa y acompaña programas de formación de promotores culturales, docentes y talleres de arte con mujeres y personas mayores. Coordina el proyecto Sabiduría de los Mayores en Lima, que se implementa en Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y Lurín. Adelante, Anita, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Nieves. Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí, en representación de Arena y Esteras como una organización cultural comunitaria, es súper, nos place mucho poder estar aquí, porque nosotros vamos a hablar desde un ámbito diferente quizás, ¿no? Porque generalmente cuando se piensa en diversidad y se habla de la biodiversidad, pues se habla de nuestros maravillosos pueblos andinos y amazónicos, ¿no? Pero, ¿y qué pasa en la ciudad? Aquí, en nuestra gran Lima, en distritos como los que has mencionado, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Lima, ¿qué pasa en estos distritos? ¿Estará presente la diversidad biológica, la naturaleza viva? Creo que es muy poquito, ¿no? Entonces, quiero empezar, hay un material, hay un pequeño, algunas imágenes, porque nosotros al implementar este proyecto, ¿sí? ¿Lo podemos poner, por favor? Me dicen, ya. Entonces, al implementar esto, lo primero que nos planteamos es que hay que repensar la ciudad, hay que recuperar la memoria del abuelo migrante que ha edificado la ciudad. Todos los que habitamos la ciudad somos hijos e hijas de migrantes. Nuestros abuelos y abuelas vinieron portando ¿qué? Sus conocimientos de medicina tradicional, de la chacra, venían portando la crianza de animales, los tejidos, la alfarería, las fiestas, etc. Claro, llegan a la ciudad y se encuentran con un escenario completamente diferente y en muchos casos ya no van a poder poner en práctica esos conocimientos o los podrán hacer pero de una manera así, pequeñita, ¿no? Sin embargo, esos conocimientos son los que han edificado la ciudad. Eso es lo primero y más importante que no se reconoce a las y los adultos mayores. Si no fuera por ese conocimiento, no se hubieran organizado, por ejemplo, en asambleas comunales, ¿no? Todo un sistema de organización vecinal. Ese sistema de organización vecinal es ancestral, tiene su origen ancestral. Los comedores populares, las parteras, cuando nuestras madres y nuestras abuelas nos han curado con hierbas. Todo eso aquí en la ciudad se sigue practicando. Entonces, lo primero que nosotros, por eso esa foto para nosotros es bien simbólica porque estamos haciendo unos talleres con jóvenes, niños y niñas, estudiantes de colegio, y lo primero es que ellos miren al abuelo, quizás si no viven con un abuelito, porque pasa, vincular a adultos mayores con ellos, ¿no? Y que les cuenten cómo era antes. Estos chicos han nacido en esta época, en la época digital. Ellos no han cargado el agua, ellos no se han curado quizás en algunos casos con esas plantas, saben de ir a la farmacia, saben de tecnología. Y de repente el abuelito les cuenta, la abuelita les cuenta, y está la señora Zoila contando. Eso para esa jovencita es un cambio, les abre
para empezar, otro mundo que está en este mundo en su ciudad. Eso es, entonces es un trabajo de recuperación de memoria. Lo siguiente, sí, lo segundo que hemos visto es que hay que habitar la ciudad de otra manera, ¿no? Y este proyecto nos hizo mirar la ciudad y darnos cuenta algo que, bueno, ya lo sabemos, ¿no? La ciudad es un espacio hostil. Totalmente, hoy más que nunca. Es un espacio donde la violencia, la discriminación, la desconfianza, todos esos antivalores o esos valores propios del urbano, ¿no? Están presentes en nuestro día a día. Entonces, ayer estábamos en un taller con unos profesores de Lurín y un profesor nos decía, sí, yo de niño he crecido aquí en Lurín, ¿ah? Yo he crecido escuchando a mis abuelos sobre el río, conociendo que el pajarito cuando muestra el pechito de este color significa esto, o sea, nos contaba un montón de saberes, pero ese profesor me decía, yo cuando he crecido me he acostumbrado a no decirlo para que no me discriminen. Y aquí como docente, peor. ¿Qué va a opinar el padre de familia si yo le digo eso a mis estudiantes? Entonces hay violencia, ¿no? Entre una cultura y otra. Entonces, para nosotros, esta posibilidad de reencontrarnos con el adulto mayor migrante y recuperar su saber es repensar la ciudad y transformarla en un espacio de confianza intercultural, en donde todas las culturas propias, tanto ancestrales como modernas, convivan. Y allí es donde hemos empezado a trazar rutas. Trazar unas rutas bien interesantes, porque fíjense, ¿no? Que hemos estado haciendo talleres con docentes, talleres con abuelitos, ¿no? La siguiente, por favor, Gracielita. Y nos hemos dado cuenta que, claro, el tema de la interculturalidad, sí, la anterior puede ser, el tema de la interculturalidad está más presente en nuestra ciudad de Lima que en cualquier otro lugar. Aquí, en una cuadra, por ejemplo, ¿no? Mi vecina es de Cajamarca, de Hualgayoc, tengo la otra vecina que es de Apurímac, más allá están los de otra zona, tengo al cusqueño por aquí, estamos de todas partes, ¿no? Mi suegra es de Lambayeque, hay de todas partes, en una cuadra, y eso sucede en todas partes. Sin embargo, muchas veces esa interculturalidad no está presente. Entonces ahí hay dos imágenes urbanas. Una es la huerta en un barrio de Villa El Salvador, en donde la señora Berta, junto con otras vecinas, comparte sus conocimientos sobre plantitas a los jóvenes. Y más abajo está Gladys, también una sabia, una abuela, que nos está enseñando a recuperar, por ejemplo, allí a Alison, a una jovencita, cómo se hacían las ofrendas y se siguen haciendo hoy en día. Porque, por ejemplo, ahora nace un niño y le ponen un guairuro rojo, de inmediato, para cuidarle, ¿no? Del ojo fuerte de las personas. Esas son prácticas que existen aquí. Y a partir de ahí, ¿sí? Seguimos. Entonces, conversamos con los docentes para trazar estas rutas de este camino intercultural como ese posible tejido de convivencia armónica, ¿no? Y cada docente dice, sí, tienen ustedes razón. Yo acá les estoy enseñando ciencias, matemáticas, la tabla periódica, el verbo, el predicado. Todo eso es ajeno. El niño se lo aprende de memoria, hace el examen. Pero el niño no vive, no habita eso. El niño habita la fiesta costumbrista, el niño habita la comida, el campeonato de fútbol, su abuelita que va a la iglesia, lo que pasa en el mercado, habita la calle. Entonces eso tiene que estar presente, ¿no? Para buscar recuperar esa convivencia armónica, porque la convivencia creo que es el lugar más afectado en este tiempo, ¿no? No convivimos, sobrevivimos a duras penas y lo que es peor, no en armonía, ¿no? Hoy, bueno, somos testigos además de algo terrible, ¿no? La violencia se ha exacerbado y entonces creo que
tener la posibilidad de escuchar a los abuelitos, de recoger sus saberes, de que esos saberes vayan a la escuela con profesores motivados, nos va a permitir que los niños de hoy en día crezcan respetando. Algo que siempre nos dicen los abuelos y los maestros, ya no hay respeto. Antes había respeto, ahora ya no. Ahora nos estamos escuchando y respetando. Y a partir de ahí, lo que buscamos es dar voz, porque creo yo, y ustedes lo saben, que en las ciudades es donde más se invisibiliza, ¿no?, al adulto mayor. Se lo tiene como una carga, como un ser que muchas veces es abandonado, que vive en precariedad, ¿no? Entonces, para nosotros y nosotras, cuando nos hemos acercado, esa foto es de una parroquia, también hacemos talleres con abuelitos del barrio, de las escuelas, lo que nos hemos dado cuenta es que esa posibilidad de escucharlos les devuelve su dignidad histórica. Históricamente los hemos abandonado. Pero además también les devuelve su ética social. Los demás los miramos y los escuchamos. Hacemos teatro con ellos, hacemos huertas, jugamos, ¿no? Para que ellos recuperen su confianza. Porque el adulto mayor en la ciudad no confía en sí mismo porque siempre ha sido discriminado, ¿no? Y entonces, a partir de allí, este proceso nos está permitiendo juntar al adulto mayor, juntar a los jóvenes, juntar a las escuelas y reinventar la ciudad, es una manera de decirlo, ¿no? Reinventar la ciudad con la alegría, con la enseñanza de estos abuelitos, ¿no?, que son nuestros abuelitos, que con gratitud, dándole las gracias, porque si no fuera por ellos, nosotros no estuviéramos aquí. Ellos han construido nuestra ciudad de la nada, ¿no? Pero además nos permite enfrentar esas crisis que ya mis antecesores, ¿no?, tanto Karina como Grimaldo decían. Vivimos una crisis global, sistémica y total, ambiental, social, de valores, ¿no? Y esa crisis en la ciudad está mucho, o sea, es como, está allí, la sentimos en la piel cada día, ¿no? Nos quita el aliento, nos quita el sueño, nos quita la calma. Entonces, cuando pensamos en que tenemos que enfrentar esa crisis, ¿qué es lo que piensan, por ejemplo, a veces nuestras autoridades y nuestros vecinos? Hay crisis social, hay delincuentes, vamos a poner rejas. Hay crisis ambiental, pues cosas remediales, ¿no? Vamos a reciclar, pero eso no resuelve el problema de fondo. Entonces nosotros estamos viendo que recuperar los saberes ancestrales nos permite mirar y repensar la ciudad desde la diversidad, no desde una mirada punitiva, no desde una mirada fragmentada, no desde una mirada que colisiona entre diferentes formas de pensar, sino desde una mirada en donde la diversidad y la comunidad, ¿no?, sean, digamos, el centro, el eje que nos permita salir de esta crisis, ¿no?, formando además a chicos y chicas en algo que hace poco lo conversábamos, que ahora lo estamos reflexionando en algo llamado ciudadanía planetaria. Chicos y chicas que se estén formando y ya no piensen, yo quiero estudiar y ser un profesional para ser alguien en la vida, yo. No. ¿De qué te sirve tantos años estudiando? ¿De qué te sirve tener dinero si esta crisis está amenazando la vida, ¿no? Y ahí tienen a profesoras haciendo sus mapas, identificando dónde están los saberes de los abuelitos, ¿no?, mirando su territorio, su entorno más allá de la escuela y diciendo, sí, es verdad. Ahora nosotros nos comprometemos a cuidar ese pedacito de río que tenemos, que aún sobrevive, que es el río Lurí, ¿no?, a cuidar ese abuelito que todavía hace tamalitos, hace hierbitas, ¿no?
a cuidarnos a nosotros mismos y a formar una generación nueva que no repita, ¿no?, el discurso con el que hemos crecido quizás, sino que ahora se asuman como ciudadanos planetarios que cuiden, ¿no?, a la madre tierra, porque saben que cuidar a la tierra es cuidar a la vida, cuidarnos a nosotros, porque todas las formas de vida valen y merecen respeto. Eso es, Nieves querida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Sofía, por mostrarnos este lindo trabajo que están haciendo con los abuelos, con los niños, con los docentes, con los jóvenes gestores, ahí interactuando todos juntos para buscar estos nuevos espacios que nos puedan brindar nuevas oportunidades en esta búsqueda de la cultura y de la biodiversidad y recuperar nuestra biodiversidad. Para seguir hablando de las actividades que se van realizando en esta recuperación, ahora nos va a acompañar Luis Orlando Romero Rengifo. Él nos acompaña desde la Amazonía, viene la Amazonía a acompañarnos, él viene desde Huamanguasi y él tiene estudios en ciencias agropecuarias y 23 años de experiencia comunitaria en la Amazonía peruana, específicamente en la región San Martín y Loreto, con comunidades Quichua, Ahuajún y Chaui. Coordina e implementa proyectos de seguridad alimentaria, educación y fortalecimiento comunitario desde el diálogo con la cooperación internacional y nacional. Le damos la bienvenida. Adelante, Lucho. Muy buenas tardes. Lástima que el video no nos va a funcionar, pero hay una pequeña presentación en la cual voy a tratar de desarrollar este, un aporte desde nuestro accionar acá en la región San Martín y también en la región Loreto. Entonces, bueno, Guamanguasi es una institución que hace 23 años acompaña a comunidades nativas en la región San Martín y con iniciales procesos en la región Loreto, ¿no? Específicamente en el distrito de Balsapuerto. Pero en la región San Martín realmente hay una vasta experiencia de acompañamiento en la cual, pues, de hecho, uno de los actores centrales de los procesos de la crianza de la agrobiodiversidad eh, son los adultos mayores que viven en comunidades, grupos clánicos que están dispersos en el paisaje, en este caso en la región San Martín. Bueno, realmente el rol central que cumplen los adultos mayores en la crianza de la agrobiodiversidad, este, en base a sus diversas conocimientos o saberes tradicionales que han venido transmitiéndose de generación en generación, han sabido mantener toda esta agrobiodiversidad. Y realmente, en el caso de San Martín, realmente el paisaje que uno puede avisorar, digamos, bajo un modelo de desarrollo agrario, digamos, que impulsa el monocultivo, vemos que la diversidad vinculada a la seguridad alimentaria ha sido arrinconada. Pero pese a ese proceso, este, son las familias, en estos casos de las comunidades nativas, que han sabido mantener toda esta agrobiodiversidad, pese a este arrinconamiento, ¿no? Pero no solamente han sabido mantener esta diversidad, que de hecho ha sufrido una erosión que llamamos de la erosión genética, es decir, ha disminuido las variedades de frijol, han disminuido las variedades de maní, de maíz suave, de plátanos, de yucas y de otros cultivos, pero todavía mantienen esta gran diversidad de cultivos que están vinculados a la seguridad alimentaria. No hay visita en la cual, pues, las comunidades, pese a sus diversos procesos que llevan adelante, ¿no? En el caso del Dorado, en San Martín, en la provincia del Dorado, realmente, por ejemplo, el proyecto del maíz, el proyecto del cacao,
está cada vez en expansión, digamos, y tiene sus efectos, lógicamente, como ha indicado doña Rosaria en el video. El tema de los agrotóxicos es un tema preocupante en gran medida porque no solamente ha ocasionado temas de la salud de la tierra, sino también de la salud de los grupos humanos que viven en esos espacios. De hecho, el glifosato es un tema que tenemos que resolverlo de acuerdo a las políticas agrarias en la región. Pero qué distinto es el paisaje en Loreto, en la zona de Balsapuerto. Realmente, eh, por un lado, en San Martín estamos tratando de recuperar la variabilidad de los cultivos, pero en la región Loreto estamos para conservar, digamos. Entonces, por un lado recuperamos, pero por el otro lado porque en la zona de Balsapuerto todavía, digamos, los procesos de desarrollo agrario todavía están de modo iniciales, vamos a decir. No hay una, en perspectiva se proyecta, así como se proyecta una carretera de Yurimaguas que pasa hacia Moyobamba, que pasa por Balsapuerto, y de hecho eso puede cambiar la geografía o los paisajes, donde puede invadir el monocultivo. Pero lo que hemos encontrado en Balsapuerto son pequeñas, es la pequeña agricultura realmente en su expresión, que está vinculada a la diversidad de alimentos que se preparan en base a ella. Es decir, todavía encontramos una importante, eh, como una importante acción vinculada a la crianza de la agrodiversidad. Pero también cabe mencionar que en ambos lugares, tanto en Balsapuerto como en San José de Sisa, en sus comunidades, la alimentación que viene tanto del monte como del agua, es decir, los ríos, todavía es interesante en algunos casos, ¿no? Especialmente en la zona de Balsapuerto, que todavía mantienen espacios boscosos y áreas de comunidades que felizmente son tituladas, que todavía mantienen una importante áreas de donde pueden proveerse de animales, ¿no? A través de la caza o de pesca, de hecho, de diversas especies que todavía estos espacios proveen a estas familias. Entonces, estamos ante un tema muy interesante donde el paisaje se ha deteriorado, en caso en el Dorado, y donde el paisaje todavía se mantiene. Pero hay un elemento que es importante, ¿no? ¿Cuál es el rol de los adultos mayores, ¿no? Si bien cierto, la escuela, en cierta manera, enseña un modo en el cual, pues, este, la naturaleza es un objeto realmente. La escuela ha inoculado en nuestras nuevas generaciones ese elemento, pero dentro de la cultura educativa de la propia comunidad, todavía la naturaleza es una entidad viva en la cual hay una relación de respeto y cariño. Entonces, estas dos culturas realmente educativas deben dialogar y por eso se hace un esfuerzo interesante de esta relación abuelo-joven, donde las prácticas vivenciales, ¿no? Se deben agilizar y nos da la ocasión y este proyecto como alimenta o complementa o fortalece justamente esta relación intergeneracional de diversas prácticas que son vivenciales, ¿no? Ciertamente hay un tema que lo podemos teorizar, pero las familias todavía o los jóvenes todavía ven en sus comunidades espacios de aprendizajes vivenciales, ¿no? Para hacer chacra, para ir a montear, para ir a pescar, para hacer diversas prácticas que están conectadas a su propia realidad. Es decir, todavía hay la oportunidad de que estos jóvenes dialoguen con sus abuelos, pero dialoguen en un sentido de acción, de vivencia, es decir, le es cercano, ¿no? Consideramos este elemento muy importante dentro de la perspectiva del proyecto, pese a, a las agresiones que pueden venir de afuera. Todavía nuestras comunidades mantienen una sabiduría y la cual en perspectiva se proyecta, digamos, a mantenerlo, ¿no? Y realmente cuando uno ve en el fondo tratando de buscarlo, la sostenibilidad, consideramos que la sostenibilidad es desde esta perspectiva cultural la que se todavía tiene una continuidad histórica. La que está en riesgo es justamente la otra forma de desarrollo que está tratando de buscar sostenibilidad sobre una realidad distinta.
Entonces, consideramos que es importante el aporte de los adultos mayores en no solamente mantener cultura, sino mantener espacios de vida, de biodiversidad y que son todavía nuestra reserva eh, natural y cultural, las que se van a mantener a partir de justamente escuchar con respeto y cariño a los adultos mayores, ¿no? Entonces, la juventud hoy en día, pese a todo lo que está viniendo, este, todavía escucha a los abuelos y de hecho eso, mientras haya escucha y mientras haya abuelos con quien compartir y comparten su sabiduría, consideramos que es una oportunidad en estas comunidades amazónicas. Entonces, ese es mi aporte a este conversatorio vinculado a los adultos mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucho, por compartirnos todavía la riqueza que se tiene de la diversidad en nuestra Amazonía, por el trabajo tan bonito que están haciendo desde Huamanguasi junto con el equipo, por todo y me quedo con tus últimas palabras, ¿no? Mientras haya abuelos y jóvenes que puedan recibir la información y abuelos para transmitirla, nuestra diversidad va a poder seguir continuando. Todavía tenemos diversidad, se ha perdido alguna, pero todavía está y está en la riqueza de nuestros sabios y sabias de nuestras comunidades. Para terminar un poco y cerrar este conversatorio y para darnos una mirada desde la educación comunitaria, y desde esas perspectivas de comunidad y lo que representa estas partes del trabajo comunitario, nos acompaña Óscar Vadillo Espinosa, quien es docente con formación en geografía, estudios en resolución de conflictos y gestión pública. Cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito del desarrollo y la educación rural en diversas regiones del Perú. Ha desempeñado funciones clave en la Asociación Fe y Alegría del Perú, donde fue responsable de proyectos educativos y coordinador nacional de programas rurales. Asimismo, ejerció como subregente de deportes y recreación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, promoviendo planes de desarrollo local. Actualmente, se desempeña como coordinador de la Unidad de Educación Comunitaria en el Ministerio de Educación, liderando políticas y estrategias para el reconocimiento y fortalecimiento de la educación comunitaria en el país. Adelante, Oscar, bienvenido, buenas noches. Bien, muy buenas noches, Nieves, y a todos los amigos de Pratec, de Huamanguasi, de Upichayay y de Arena y Esteras. Es interesante y saludo esta experiencia de los adultos mayores, porque hemos hablado de tres experiencias, una vinculada a zonas urbanas de costa, como es Arena y Esteras, la experiencia en zonas andinas de Urpichayay, donde Evaristo y todos los sabios y las sabias compartiendo sus experiencias, y últimamente lo que nos ha presentado Lucho de la experiencia de Selva. Eh, cu Cuando asumimos y cuando hablamos de la biodiversidad de nuestro país, lo dijo Grimaldo, lo vuelvo a repetir, hay un primer elemento que me gustaría destacar acá y tiene que ver con esto, con esta gran propaganda y este discurso. Somos un país mega diverso, se dice, ¿no? Tenemos grandes potencialidades. Eh, Hay un análisis muy científico y bien hecho que habla de que en el mundo existen 117 zonas de vida, o sea, 117 ecosistemas muy bien definidos, y el Perú tiene 84 de estos ecosistemas. O sea, se imaginan este privilegio que tenemos como espacio geográfico que permite el desarrollo de una gran biodiversidad, ¿no? Incluso se promueve todos eh, estas bondades del arte culinario en el Perú, se promueve
todo lo que es eh, la riqueza que tiene el Perú a nivel de preparación de alimentos, se exporta, se hacen eh, ferias internacionales presentando esta diversidad en el Perú. Y a todo esto que parece un listado de grandes bondades, le falta un elemento fundamental, el rostro de personas. Es muy diferente decir, Cajamarca está desarrollándose, el maíz morado como un potencial incluso de exportación, o tal región tiene un potencial, Puno, en la quinoa, y no decimos los agricultores, los campesinos, nuestros hermanos del campo, hacen posible que exista ese maíz morado, esa papa, esa, esa quinoa. Es decir, le hemos quitado el rostro eh, humano, le hemos quitado eh, lo que todos ustedes han mostrado con estas experiencias, rostros, personas. Si algo me ha impactado de esta gran diversidad es la cantidad de actores que participan y entre ellos un rostro fundamental que es el de nuestros ancianos, el de nuestros abuelos. Y me parece que esto es la importancia y lo característico de este proyecto, porque hay muchos proyectos que presentan biodiversidad, pero creo que el proyecto que nos están mostrando, que está en pleno desarrollo, muestra a los actores, a las personas que hacen posible esa biodiversidad o esa diversidad biocultural, como se está manifestando, ¿no? Y son precisamente nuestros abuelos, nuestros sabios, los que no, no es esa transmisión enciclopédica de saberes que podemos encontrarlo precisamente en los análisis académicos o en los informes técnicos, ese listado. No es eso, la transmisión intergeneracional no es un listado, es una crianza. Ustedes lo mismo lo han dicho. Ese espacio de crianza en ese diálogo que existe entre el adulto mayor, el joven, el educador comunitario, el gestor comunitario, el docente, el estudiante. Y yo creo que ese es el otro elemento que me parece eh, que tenemos que levantar desde la educación comunitaria. Uno, ese rostro que está plasmado en estas personas con nombres y apellidos que son nuestros abuelos y abuelas, y esta, digamos, este rol que no es una simple transmisión de un conocimiento, sino es eh, una crianza donde se revitaliza la vida, se revitaliza la biodiversidad. Entonces, un elemento es romper con esta mirada antropocéntrica. Ese es el reto fundamental y creo que ese es el reto de la educación comunitaria. Romper esta mirada antropocéntrica que viene de todas partes. Y la escuela, lamentablemente, y la sociedad está inmersa en esa mirada de la naturaleza como recurso económico, ¿no es cierto? Tanto somos recursos que las personas somos recursos humanos. Las empresas tienen oficinas de recursos humanos, los ministerios tienen oficinas de recursos humanos. Le hemos perdido ese rostro de vida que estos proyectos y desde la educación comunitaria queremos reivindicar, ¿no? Y por otro lado, este rol de la educación comunitaria de generar puentes. Tenemos que generar un puente entre estos conocimientos ancestrales, tradicionales, y obviamente no verlos como un conflicto con los conocimientos que nos ofrece la cultura occidental o el mundo moderno, como quisiéramos llamarlo. Es decir, esto es lo que en muchas reflexiones nosotros le estamos llamando los dos saberes, el Isca y Este puente, esta bisagra, es el rol de la educación
comunitaria. Y para poder generar esos puentes de respeto, de diálogo, necesitamos primero recuperar los saberes, revitalizarlos, mostrarlos, reconocerlos, y ese es el valor de este proyecto clave que nos están mostrando los compañeros de estas organizaciones. Entonces, tenemos una tarea desde la educación comunitaria. Como ustedes saben, nosotros trabajamos desde el Ministerio de Educación y ahí está señalado claramente dentro de los documentos normativos que la educación comunitaria lo desarrollan las organizaciones de la sociedad. Todo lo que hemos visto ha sido educación comunitaria, pero eso no está en el currículo. ¿Cómo generamos ese puente? Y ese es el aporte que también nos está dando el proyecto cuando Ana Sofía nos muestra a los maestros haciendo en la ciudad estos mapas de saberes, cuando en Urpichayay o en Huamanguase nos muestran estos calendarios y estas cartillas de saberes. Con ello estamos generando estos puentes. Yo agradezco la posibilidad de conocer estas experiencias. Creo que estamos en un camino correcto y felicito esta gran experiencia. Muchas gracias. Gracias, Oscar, por compartir este, todo el trabajo que están haciendo también ustedes desde Comunitaria para acompañar todo el fortalecimiento en cada una de las comunidades y acompañar todo lo que estamos haciendo desde el proyecto. Y tenemos algunas preguntas desde Facebook Live que no sé quiénes de nuestros panelistas le gustaría responder. Tenemos dos preguntas. La primera sería, ¿cómo conectamos la sabiduría de los abuelos con las nuevas generaciones cada vez más vinculados con valores de individualismo, consumismo y satisfacciones inmediatas? Y la segunda es cómo recuperamos el sentido de comunidad en la población. No sé a quién le gustaría responder, no sé si Grimaldo, Ana Sofía, Lucho o Oscar, tú también quisieras responder algo allí. Bueno, la pregunta es clave, ¿no? Porque si hay algo que se ha perdido o se está perdiendo junto con la biodiversidad, es el sentido de comunidad. Hay cada vez un mayor individualismo por encima de la comunidad. ¿Sí? Entonces, una de las cosas, bueno, papel importante, obviamente, tiene la familia, tiene el colegio, la escuela, el sistema educativo en general, ¿no? Entonces, cada uno de los actores deberá o tendrá que responder, porque en general la tendencia del conjunto de las instituciones es a volvernos más competitivos que solidarios. ¿Sí? Una de las vías que está expresada en las presentaciones es aquí conectar al joven y a la joven con la tierra. ¿Sí? Tengo la impresión que lo que nos falta, hay una demasiada exacerbación, especialmente con las últimas evaluaciones, a facultades mentales como la abstracción. ¿Ya? Se está valorizando mucho la mente por encima del cuerpo. Entonces aquí creo que lo que necesitamos es una pedagogía del cuerpo, una pedagogía del territorio y entender que nuestro cuerpo es parte de este territorio. Y entonces una de las vías que yo he notado en el caso de Arena y Esteras, fíjese en el caso de la ciudad, es a través de pequeñas iniciativas en el huerto conectar el humus humanos con el humus de la naturaleza. Esto es fundamental, creo yo, que nosotros podamos volver a tocar y a sentir, porque cada vez nuestra vida está intermediada por la tecnología. Nuestra relación con la realidad casi está mediada cada vez más por aparatos, ¿ya? En todos los órdenes de la vida, ¿no? Entonces, lo que creo yo, un gran esfuerzo que hay que hacer es volver a conectar el humano con la tierra, de dónde ha salido o de dónde hemos salido. Creo que ese es un aspecto muy importante, porque la comunidad hay que entenderla no solamente como una relación de reciprocidad y cariño entre humanos, sino la comunidad también hay que entenderla en su triple dimensión, con la naturaleza,
y con lo sagrado. Entonces, una cosa muy fundamental, como decía, es volver a la tierra y entender que la tierra enseña, en particular dentro de este enfoque que estamos conversando, que son las pedagogías de la tierra. Eso es lo que podría decir muy brevemente respecto a estas interesantes interrogantes. Gracias. Gracias, Grimaldo. Es tan importante esta reconexión con la tierra, esta pedagogía del cuerpo, esta reconexión con el territorio nos sirve realmente muchísimo. También nos preguntan cómo se vincula este proyecto con la experiencia de Pensión 65 y saberes productivos. Eh, yo puedo responder un poco esta pregunta. La vinculación del proyecto con Pensión 65 la estamos tejiendo a través de todos los adultos mayores que están en las comunidades y ya están dentro de lo que para el gobierno sería tener más de los 65 años y estar dentro del proyecto en Pensión 65. Y se está comenzando a hacer el vínculo y a tejer el vínculo para lo que es saberes productivos. Eso se va a ir continuando. Lo que pasa es que en el marco del proyecto, los adultos mayores están considerados desde 50 años a más. Y sabemos que por Pensión 65 solamente ingresan al programa los adultos mayores de 65 años a más, ¿no? Y así se va de todas maneras a vincular con los otros sectores como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Mujer, el Ministerio de Salud, ¿no? Pueden ir aportando. Podemos darle la palabra también a David Venegas del colectivo de educación comunitaria que quiere dar un aporte para ir cerrando nuestra conversación esta noche. Adelante, David. Colectivo de educación comunitaria que quiere dar un aporte para ir cerrando nuestra conversación esta noche. Adelante, David. Colectivo de educación comunitaria que quiere dar un aporte para ir cerrando nuestra conversación esta noche. Adelante, David. Buenas noches. Primero quiero felicitar este trabajo tan hermoso, tan bello que están haciendo Pratec, Arena Esteras, Huamanguasi y Urpichayay. Creo que nuestro país tiene una deuda con nuestros adultos mayores. Y este esfuerzo que se está haciendo creo que vale la pena apoyarlo, ¿no? A nivel del Colectivo Nacional de Educación Comunitaria, hace más o menos 2 años Grimaldo nos presentó la idea y nosotros la apoyamos con firmeza. Hemos acompañado desde los inicios la formulación, la discusión con las contrapartes y realmente para nosotros es un gran logro el que se esté concretando, ¿no? Los primeros frutos de este trabajo que hoy día se están presentando, que van recogiendo toda una historia, toda una tradición de nuestro pueblo, todo el respeto que tenemos por nuestros mayores, pues yo creo que podemos en términos de políticas públicas, generar un aporte significativo para nuestro país. Espero que todas las organizaciones, miembros del colectivo, apoyemos esta iniciativa, la vamos a acompañar, estamos brazo a brazo con ustedes y les deseamos muchos éxitos, ¿no? Hay varios elementos conceptuales del tema intercultural, el tema del respeto a los mayores, la relación entre saberes ancestrales y las ciudades. Son temas que están en el debate nacional que creo que el proyecto puede aportar significativamente, ¿no? Muchos éxitos y, como siempre, estamos a las órdenes del proyecto para poder apoyar en lo que podamos. Gracias. Muchísimas gracias, David, por tus palabras y las vamos a tomar muy en cuenta. Así que vamos cerrando, agradeciendo la participación de Grimaldo, de Ana Sofía, de Lucho, de Karina, de Óscar y de David en este espacio para conversar y para ir planteando la importancia de la conservación de la biodiversidad
desde nuestros adultos mayores y la transmisión intergeneracional. Nuevamente agradecer también a los que nos han acompañado desde el Facebook Live y nos han estado haciendo preguntas, ha sido una intervención bonita también. Y agradecer sobre todo a quien hace posible que este proyecto se lleve a cabo, que es HelpAge Alemania, que nos financia a través del gobierno federal alemán. Agradecemos sobre todo a ellos porque sin el apoyo de esta financiera no sería posible llegar y acompañar a estas comunidades con el trabajo que están haciendo y este cuidado y esta recuperación del saber desde los sabios y sabias de nuestras comunidades. Nos vamos despidiendo, muchas gracias y hasta la próxima con nosotros. Buenas noches.